El Fondo de Cultura Económica reabre la librería Elena Poniatowska. Y en este lunes de reporteros, la animación en México, una industria en crecimiento. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, iniciamos la semana con muchos contenidos. Qué gusto estar con ustedes. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y nos vamos de inmediato al resumen, al balance de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Se puso bien porque los 30 años de Canal 22 estuvieron ahí presentes. Alberto, platícanos cómo se vivió. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos allá en el estudio. Pues como ya ven, continuamos en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Vamos a comenzar el día de hoy presentándoles a un personaje de la historia mexicana fundamental. Nos referimos a Álvaro Obregón, quien ha sido abordado por Felipe Ávila en una biografía donde nos revela más sobre este personaje que es considerado como el Maquiavelo mexicano y fundador del Estado actual. Meterme con el guerrero, pues me di cuenta que no solamente era el guerrero, era también el gran político. Y me convencí de que era el que sentó las bases de lo que sería el Estado mexicano del siglo XX. Un Estado que surge a partir de un pacto social con las organizaciones populares, con los grupos campesinos, con los sindicatos, que hace suyo el programa político avanzado de la Constitución del 17. Y en la capilla de aquí del Palacio de Minería, la UNESCO entregó los reconocimientos de Memoria del Mundo de México. La labor de Memoria del Mundo de la UNESCO es impulsar a la gente a averiguar de los archivos cercanos en su vida, de los archivos a los que no ha ido pero sabe que existen, y a la gente que tiene documentos que puede tener nada más con un acta de bautizo de alguien, puede cambiar la historia que ya es escrita porque se demuestre que tal persona no nació aquí pero nació allá. O sea, los documentos no solo son enternecedores porque nos gusta leerlos, por la información que tienen, sino porque tienen esa capacidad de cambiar el mundo. De estas declaratorias podemos destacar el archivo de Walter Reuter, las grabaciones que hizo Ernesto de la Peña para Imer y el archivo del Colegio Nacional. Este nombramiento es importante porque permitirá llamar la atención sobre este acervo poco difundido. El trabajo de Walter es fundamental para comprender la historia y la cultura de México de la segunda mitad del siglo XX. Ernesto de la Peña fue un intelectual mexicano que a través de sus programas radiofónicos en el Instituto Mexicano de la Radio narró, reflexionó y explicó en su estilo único, didáctico y accesible temas complejos y heterogéneos desprendidos de lecturas, escritos y poesías de valor histórico, social y cultural. El acervo del Colegio Nacional, que hoy es reconocido, recoge 70 años de vida cultural ininterrumpida de nuestra institución, de 1951 a 2021. Este año el Colegio Nacional cumple 80 años de existencia desde su creación por decreto presidencial en 1943. Y este año Canal 22 celebra 30 años de su existencia. Aquí se dieron cita Silvia Lemus, José Gordon, Javier Aranda y Pavel Granados para compartir algunas anécdotas sobre estas 3 décadas de existencia. Naturalmente que una de las cosas que la gente quiere es continuidad en las series favoritas. Ya lo vimos aquí en la propia Feria de Minería, porque vino Pepe Gordo, porque vino Silvia Lemus, porque el otro día estuvieron los integrantes de los conductores de La Dichosa Palabra, y la gente quiere a muchas series emblemáticas. Eso naturalmente. Pero también estamos pensando en los nuevos lenguajes, en los jóvenes, en nuevas formas de compañía, porque la televisión, que está evolucionando todo el tiempo, tiene que, no que se muera, pero sí tiene que transmigrar, tiene que incorporarse a nuevas maneras de ver la televisión. Entonces, esos nuevos lenguajes nos interesan mucho.
importante. Yo creo que lo que hemos estado pensando los compañeros del 22 es que estos 30 años los tenemos que festejar con nuestras audiencias. Pues ellos nos ven, porque, bueno, no a mí, pero a los compañeros que tienen sus programas, pero nosotros queremos desde el canal saber quiénes son. Ese diálogo es para mí el fundamental en este año de los 30 años. El primer director de Canal 22 fue el doctor José María Pérez Gay, y de los primeros programas que se transmitieron fue Tratos y Retratos con Silvia Lemos y 9:30, el noticiero cultural conducido por Miriam Moscona y José Gordon, bajo la dirección de Guadalupe Alonso y Bruce Swansea. Son 30 años de compartir miradas, de ensanchar mundos, ¿no? Es el respeto a la inteligencia y la mirada de la comunidad que nos ve, porque realmente la clave no está en que nos ve. Realmente creo que todo esto se puede resumir en una frase de Antonio Machado que decía: el ojo que ves no es ojo porque lo mires, es ojo porque te ve. Recuerdo que el primer director de Canal 22, José María Pérez Gay, planteaba la posibilidad de la utopía de la televisión. ¿Y qué quiere decir esta utopía? Que realmente en la pantalla pueden aparecer voces distintas, nuestras voces, y construir algo. Es así como llegamos al final de este resumen de la 44ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Yo me despido hasta la próxima ocasión. Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Y ahorita regresamos a Minería. También están allá Oscar y César con más detalles de la clausura. Pero por lo pronto les decimos que el Museo Memoria y Tolerancia vuelve a apelar a nuestra conciencia social. Vamos a conocer más de Matilde, una historia de muerte y omisión. El 5 de abril de 2017, Matilde Gil Herrera desapareció en Chihuahua, Chihuahua. El 24 del mismo mes, su cuerpo fue encontrado con signos de tortura. Sus familiares denunciaron omisiones en el caso por parte de las autoridades del Estado. Para conocer su historia y las de otras experiencias similares, fue presentado un documental en el Museo Memoria y Tolerancia. Matilde, una historia de muerte y omisión es el nombre de esta producción audiovisual que muestra la vida de quien fue la fundadora del Centro Escolar Profesor Genaro Vázquez Rojas, en Chihuahua. La faceta como profesora, amiga, madre y luchadora social de Matilde Gil Herrera es descrita en este documental a través de las voces que la amaron y apoyaron. Este documental contiene, así como la historia de Matilde, pues el reflejo de muchas historias de muchas mujeres en las cuales no hemos tenido una atención digna cuando vivimos violencia o las carpetas de investigación. Dirigido por la casa productora Tortugas al Viento, el cortometraje cuestiona el Estado de Derecho y el silencio de las autoridades. Refleja la inacción de la sociedad y exhibe la negligencia con la que son tratados estos casos por parte de los servidores públicos. Ese documental abre un panorama y también una propuesta para que las personas responsables de atender los casos, pues justo eso, asuman esta responsabilidad en cuanto al cargo que tienen como autoridades. De acuerdo con los familiares de Matilde, desde su desaparición hasta su deceso, hubo inactividad por parte de las autoridades correspondientes. Incluso, su feminicidio fue calificado como crimen pasional para terminar con las investigaciones del caso, motivo por el cual su hija, Lilia Aguilar, impulsa la Ley Matilde, iniciativa que busca reformar la fracción 32 y adicionar un párrafo cuarto al artículo 225 del Código Penal Federal en materia de violencia de género. La ley Matilde consiste en justo hacer responsables a las autoridades de la atención. Lo ideal sería que las autoridades tuvieran esta sensibilidad para poder atender con dignidad y de manera inmediata y de acuerdo a las funciones. Pero en caso de que no puedan cumplirlo, bueno, pues que asuman una responsabilidad que va en sanciones. Hasta ahora, 28.112 mujeres están desaparecidas en México, esto de acuerdo con las cifras oficiales. La ley Matilde será presentada en el contexto del 8 de marzo ante la Cámara de Diputados y su objetivo es que se busquen a las mujeres en esta condición. Hasta aquí la información, hasta la próxima. Y
justamente durante marzo el Canal Cultural de México ofrece una amplia programación que honra y ayuda a visibilizar desde distintos formatos y disciplinas la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos y libertades. Así es, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Canal 22 presenta el ciclo Mujeres en el Cine y la Televisión, una muestra que reconoce, difunde, promueve el trabajo de las mujeres en la industria audiovisual. Este ciclo alberga en el espacio de Zona M, dedicado al cine hecho por mujeres, todos los sábados desde el 11 de marzo hasta el 29 de abril a partir de las 10 de la noche. Los lunes 13 y 20, a través de Visión Periférica, se transmite Azul Viento del Norte, de Hilda Cruz Revueltas, y Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra, de Florencia Copley, respectivamente. Y bueno, pues también se suma Cinema 22 de 5 estrellas los domingos, además transmisiones especiales de conciertos, por ejemplo, lo mejor del 50 Festival Cervantino, donde participan mujeres, el concierto de Viento Florido con Alejandra Robles y una barra especial en Click Clack, de la cual ya les habíamos anticipado aquí que tendrá de contenidos. Todo esto en el marco del 8 de marzo, no solo en el 22.1, también en MX Nuestro Cine y Canal 22 Internacional. Hay muchísima programación todos los días, de lunes a domingo. La invitación es a consultar la página, la programación de Ahí Canal lo van 22. a encontrar y van a encontrar muy diversas propuestas. No hay que alejarse de la pantalla del 22, las pantallas del 22. Rafael. Las pantallas del 22, programación para todos los gustos, para todas las edades, y todo eso en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Laura, y sin alejarnos de esta esencia del 8 de marzo, ¿qué te parece si hacemos un viaje en el tiempo? Un viaje, por ejemplo, a tiempos de la Revolución. Cuando se habla de la Revolución Mexicana, solemos escuchar historias de triunfo, derrotas, combates heroicos y, por supuesto, el nombre de aquellos personajes que dieron todo por derrocar a Porfirio Díaz. En el cortometraje Y si Adelita, la cineasta Luz Jaimes vuelve la mirada a esta coyuntura para mostrar la realidad de las mujeres en aquella época y los crímenes de los que fueron víctimas. Pues la idea surge porque a mi bisabuela Isabel le tocó vivir la revolución en el estado de Guerrero. Y ella fue una de las mujeres que tuvo que esconderse durante todos estos años. Más allá de una dictadura o de un grupo revolucionario u otro, ella se escondía de los hombres en general. La historia que aquí se cuenta nos deja ver que hay muchas otras facetas de la revolución que no conocemos. Este trabajo se aleja por completo de esa versión romantizada de la gesta donde las Adelitas acompañaban a sus amantes. Pues recordemos que de entrada eran los hombres los que iban a caballo, ellas iban caminando. Y a veces, pues ellas, por ejemplo, no necesariamente iban unidas a una causa. O sea, a veces no sabían de qué causa. Y no necesariamente iban tras de su Juan del que estaban enamoradas. A lo mejor iban tras del hombre que las secuestró y se las llevó para que les lavara, les planchara, les cocinara en esos trayectos. Si bien el título hace referencia a los corridos de la época, no recurre a la música de la Revolución. Y si Adelita tiene música original compuesta por los hermanos Tavira. Luz Jaimes utiliza una paleta monocromática y juega con diferentes recursos para aludir a nuestros tiempos. Todo es una alusión al presente. ¿Por qué? Porque inevitablemente la historia cíclica se repite. Hoy vivimos en un contexto de violencia contra las mujeres innegable. Y pienso que es muy importante reflexionar en ello, porque aprendiendo un poco de la historia, tal vez podemos evitar que se repita. Desde su estreno en 2022, Y si Adelita ha recibido 9 premios de diferentes partes del mundo, como Japón, Toronto, Calcuta y París. Es muy curioso, todavía estamos como equipo pensando qué está provocando en quien lo ve, porque de esos 9 premios, 5 han sido en Asia, 3 en la India, 2 en la India, 1 en Bután y 2 más en Japón. ¿A dónde vas cuando lloras así? La intención es que el corto siga su recorrido por diferentes festivales y por lo pronto será posible verlo en Filmin Latino del 16 al 19 de marzo. No dejes que te agarren esos desgraciados. Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¡Viva la revolución!
La música borra las fronteras. Y nos permite cohabitar en una misma melodía. Durante más de medio siglo, el bolero ha sido uno de los géneros musicales predilectos que México y Cuba comparten, un puente cultural que enlaza el sentir romántico que caracteriza a ambas naciones hermanas. De eso está convencida la joven cantante y actriz Gretel Casón, heredera de la gloriosa tradición de la música popular cubana, quien ofreció un concierto en el Complejo Cultural Los Pinos. Es el idioma de nuestros pueblos, el idioma que nuestro pueblo seleccionó para expresar sus amores, sus dolores, sus pasiones, sus fiestas. Somos hermanos por la música y por el sentimiento de amor romántico expresado en el bolero. Bajo el título Vivir en un bolero, el concierto presentó un repertorio conformado por clásicos de compositores como Ernesto Lecuona, José Antonio Méndez, Marta Valdés y Pablo Milanés, por mencionar algunos. Gretel Casón tiene una sólida formación en canto lírico y actuación. Ambas disciplinas dotan sus interpretaciones de una técnica e histrionismo que la hacen única. Creo que uso el canto lírico como una herramienta para cuidar mi voz y para ejecutar de manera más agradable y llegar a las personas, porque creo que esa es la esencia, el sentimiento y la comunicación. En 2021 vio la luz la primera producción discográfica de Gretel Casón. Se trata de Rumba Azul, una ventana para que las nuevas generaciones se asomen al universo musical de grandes compositores cubanos. Es un disco de canciones que están arregladas de una manera más contemporánea, con elementos de jazz, pero que son canciones cubanas clásicas, digamos. Ajadoras de la música de su país, Gretel Casón y su trío Musas de Cuba se presentaron en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos la noche del sábado. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Antes de la pausa les informamos que durante el informe semanal de las acciones para el cuidado ambiental de la ruta del Tren Maya, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, señaló que México tendrá en Campeche la primera reserva de selva tropical y la segunda más grande del mundo, tan solo después del Amazonas. Se trata de la gran región de Calakmul. La funcionaria aseguró que este proyecto va a conseguir la conectividad biológica con Laguna de Términos, también en esa entidad. Y con esta información nos vamos a una brevísima pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Volvemos. Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. Si las mujeres viven sin miedo, hay alegría. Soy Salomón Chertorivsky y quiero que volvamos a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución. Movimiento Ciudadano. Con su trabajo, diversos realizadores reconstruyen hechos, narran acontecimientos y retratan historias de vida. El primer programa de la televisión en el mundo dedicado especialmente a presentar a nominados finalistas y ganadores de festivales de cine, series, reportajes, documentales, cortos, anuncios, videoclips y programas de televisión. Conoce en su voz toda la magia que se esconde detrás de sus obras. José Antonio Fernández presenta Pantalla de Cristal. Nuevos capítulos, miércoles, 21 a 30 horas. Nos gusta acercar a las personas con la lectura a través de charlas y diversas actividades. Cuenta la historia de un periodista que es enviado desde Estados Unidos a Chile en el año 70. Sí, es realmente una aventura que te va a cambiar el mundo. Uno de los 2 libros que cambiaron mi vida salió de aquí. Lees más que yo, ya te tengo cachado. El libro es fabuloso. Fabuloso. Leer, una hora inesperada. Nuevos capítulos, jueves, 19 horas.
Las letras e historia están de luto. Esta noche rendimos un tributo a la memoria del maestro Enrique Flores Cano. A los 85 años de edad, falleció el connotado historiador mexicano Enrique Flores Cano, quien dedicó su vida al desciframiento de la mitología mesoamericana, a la formación de nuevas generaciones de investigadores y a la difusión del conocimiento y la cultura en los campos de la historia, la arqueología y la antropología a través de diversas publicaciones. Soy una gente afortunada porque escogí estudiar historia, que resultó doblemente satisfactorio, porque por un lado me dio un lugar donde trabajar y del cual vivir, y por otro lado la increíble trayectoria de estar conociendo las diversas fases del proceso de la formación histórica de mi país. Reconocido por sus pares como uno de los grandes renovadores de la investigación histórica en nuestro país, Enrique Flores Cano se formó en la Universidad Veracruzana. Posteriormente, hizo sus estudios de maestría en el Colmex y obtuvo el grado de doctor en la Universidad de París. Entre 1982 y 1988 fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el que previamente dirigió el entonces Departamento de Estudios Históricos de 1977 a 1982. Entre los muchos libros que produjo su pluma prolífica e inquieta, destacan Origen y Desarrollo de los Problemas Agrarios de México 1500-1821, Memoria Indígena, Los Orígenes del Poder en Mesoamérica, Imágenes de la Patria a través de los siglos, La Función Social de la Historia, ¿Cómo se hace un dios? Creación y recreación de los dioses en Mesoamérica y Dioses y héroes del México antiguo. He hecho algo que sirve, que ha sido útil y que a la gente le parece apreciable, aprenden, conocen algo que no sabían, y para mí eso creo que es mi mayor premio como historiador y como hombre. Haber sido útil para los demás. Entre los reconocimientos que le valieron sus aportaciones al estudio de la historia se encuentran los premios nacionales de Ciencias Sociales y de Ciencias y Artes en el área de Historia, así como el premio Alfonso Reyes, otorgado por el Colegio de México, y el homenaje al bibliófilo de la FIL Guadalajara. Sin duda alguna, una gran pérdida, un abrazo fraterno a sus familiares, amigos. Hay que acercarnos a su obra. Yo añadiría a esa lista que nos propone César, Memoria Mexicana y El Mito de Quetzalcóatl, dos libros fundamentales para rendir tributo a la memoria del maestro Flores Cano. Vaya pues este recuerdo. Y a propósito de literatura, la librería Elena Poniatowska del Fondo de Cultura Económica reabre sus puertas. Después de sumar esfuerzos de los 3 niveles de gobierno, se abrió la librería Elena Poniatowska en Ciudad Nezahualcóyotl. Esta es la número 117 del sello editorial. Elena causa pasiones, como autora, como acompañante del movimiento social, como figura pública, y causa pasiones. Y tiene una empatía con la gente enorme. Y una librería Elena en esa, pues todavía más, ¿no? Entonces yo no me esperaba un éxito de este tamaño. Y con música y un gran cariño, los pobladores de Ciudad Neza recibieron a Elena Poniatowska. Una alegría grande, asoleada en un día muy bonito, con un cielo muy azul, estar en este Centro Cultural Municipal Jaime Torres Bodet, a quien tuve el gusto de conocer y entrevistar, y fue nuestro embajador de México en Francia. Yo creo que si ustedes en la noche al lado de su cama tienen un libro, se los aconsejo, es mucho mejor que un amante o que un marido. Así es de que
por favor, pues no es por favor, pero si a mí me dijeran que qué quiero en la vida, yo siempre diría que quiero dormirme con un libro en la almohada, un libro en las manos y un libro que me dé pues muchas ganas de vivir, porque esos son los libros, nos alientan a seguir adelante, son amigos. En este evento, Paco Ignacio Taibo aprovechó para dar anuncios sobre el futuro de la editorial. En este mes hemos inaugurado la de Oaxaca, la ENES. Vienen en camino una gran librería en Monterrey. Grande. Viene en camino una excelente librería en Tampico. Y están estudiándose proyectos para renovar una librería en Nogales, que estaba en un lugar horrible, estaba en las afueras de la ciudad, en un museo donde ni las moscas paraban. Y sin puerta a la calle, era como escondida. Y está siguiéndose un estudio para una librería en Juchitán, que es muy probable que vaya para adelante, porque Oaxaca trae un jalón en fomento a la lectura enorme. Tenemos una librería en próxima inauguración en sociedad con el Poli, en la calle Belisario Domínguez, o sea, en el centro de la Ciudad de México. O sea que, si todo va normal, para el primer semestre habremos ya llegado a las 120 librerías en el país. En Rincón Nippon, por otro lado, celebramos el Día de la Niña. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki y hoy en Rincón Nippon les cuento sobre el Hinamatsuri, Día de la Niña en Japón. Hinamatsuri se traduce como la fiesta de las niñas o fiesta de muñecas y se celebra el 3 de marzo. Es un festejo tradicional en el que el principal objetivo es desear salud y buena suerte a las niñas de la casa. En esta celebración se coloca una especie de altar que consta de 7 niveles. En el primer nivel se colocan los muñecos imperiales. En este peldaño se puede ver a la emperatriz con un kimono de tipo Yunihitoe, ya que en este altar se está representando su boda. En el segundo nivel se colocan a las damas de la corte, quienes en el altar se muestran sirviendo sake a los emperadores. Tienen a su lado dulces o mochi de color rojo y blanco, los cuales simbolizan tranquilidad y paz. En el tercer nivel se pueden ver a los músicos de la corte, quienes portan instrumentos musicales tradicionales, como el taiko, tambor japonés, o tutsumi, que es un tambor en forma de reloj de arena, y kotutsumi, un tambor parecido pero más pequeño. Otro de los músicos también tiene una flauta tradicional llamada fue. Y se puede ver un músico que no tiene ningún instrumento. Se trata del cantante o recitador. En el cuarto nivel se encuentran los ministros que van armados con espadas o flechas. En el quinto nivel podemos ver a los funcionarios, quienes están protegidos por un árbol de sakura a la izquierda y un árbol de mandarinas o tachibana por el lado derecho. En el siguiente nivel se encuentra el ajuar de la emperatriz, con una cómoda para guardar kimonos, una caja de costura y utensilios para ceremonia de té. En el último y séptimo nivel contiene todo lo que podría necesitar el emperador al salir del palacio. Pasada la celebración, este altar debe ser retirado, pues de acuerdo a la tradición, dejarlo más tiempo del debido podría ocasionar que las niñas tardaran más en casarse. Existen también altares populares y creativos de solo 2 o 3 niveles en los que los muñecos han sido sustituidos por personajes como Hello Kitty o Doraemon. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Arigato, Miri. Y ahora les platicamos que la temporada helénica en Los Pinos ya comenzó. Conozcamos cuál fue la propuesta para la primera jornada. Los Beatles. 3 amigos que viven por primera vez el enamoramiento, que realizan sus primeras travesuras y que prometen estar siempre juntos, pero la vida les tiene preparadas otras cosas, es parte de lo que presenta la obra La Última Reta de Tazos. ¿A que no se meten conmigo al 6 mientras que a Uriel solo le gustan las cosas de fantasmas?
La última reta de tazos habla sobre Adán y cómo su masculinidad se va formando a partir de los referentes que tenía en ese entonces, que es como por el 90, 90 y tantos y demás, ¿no? Entonces la obra transcurre en una vecindad en donde suceden diferentes cosas bastante divertidas, bastante entrañables. La última reta de tazos forma parte de la trilogía El niño con los tenis de chicle, en la cual Abraham Salomón refleja el machismo en el que crecemos y nos educamos. Yo empecé a ir a terapia con perspectiva de género desde el 2019 más o menos. Entonces a partir de eso empecé a darme cuenta de muchísimas cosas, ¿no? De cómo fue construida mi masculinidad, violencias de las que estuve inmerso, etcétera. Entonces a partir de eso pues me tenía que ser responsable de una u otra manera y hacer eco en otros hombres. Y de ahí nace, ¿no? Como la inquietud de abrazar a los hombres que no abracé en su momento. Y de manera literal y metafórica. La última reta de tazos formó parte del ciclo Helénico en los Pinos, el cual se realiza todos los fines de semana hasta el mes de mayo. La entrada es libre y las siguientes obras serán La Tierra Azul, Como una naranja, Valentina y la sombra del diablo, Femininjas y Por temor a que cantemos libres. Noticias 22, Alberto Aranda. Yo siempre me creo todo lo que nos cuenta. Esta noche en Debate 22, Javier Aranda Luna platica con el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, que mencionamos hace un momentito. El tema: no hay cultura sin política. No se pierdan esta charla al término de este espacio informativo. Y con esta recomendación nos vamos a una brevísima pausa. Hay mucho más aquí en Noticias 22. De la mano de Javier Aranda, Gaby Tlaseca, Kimberly Armengol, Jacaranda Correa y Álvaro Cueva. Un programa muy especial de Debate 22. Encontrarás un espacio para el diálogo, el análisis y el debate de diversos temas de carácter histórico, político, social, tecnológico y cultural. Debate 22, lunes a viernes, 21 horas. La ciencia y tecnología al alcance de tu mano. Bueno, en términos de estadística tenemos más datos, tenemos más información, pero también implica un reto. Pepe Gordon y sus invitados nos despertarán la curiosidad e imaginación revelando los enigmas del universo. Escuchamos un sonido, es una liberación de energía. Uno de los materiales tiene que ver con el sol y con las estrellas. La oveja eléctrica, martes, 21 a 30 horas. Ana Saldaña es una mujer apasionada de la gastronomía. Hoy vamos a hacer una historia nueva porque vamos a empezar a cocinar. Y aquí nos lleva a reconectarnos con nuestras raíces a través de la comida. Cuando necesitas como ese calorcito de familia, esos sabores a casa, es el mole de olla. Conozcamos las tradiciones, paisajes y diferentes platillos que hacen de nuestro México historias sabrosas. Vamos a hacer la salsa y vean qué hermoso molcajete nos prestaron. Sin duda esto es mucho más rico que utilizar una licuadora. Temporada 2. Aprendamos a comer. Cultura alimentaria. Lunes, 19 horas. La Embajada de Brasil recuerda a uno de los más grandes pensadores de su tierra. Sergio Buarque de Holanda es considerado pionero en la interpretación psicológica colectiva del ciudadano brasileño. Su legado se recordó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en una conferencia en la que también se habló de su vínculo con los mexicanos Octavio Paz y Edmundo Gorman. Luis Feldman, jefe del sector de política externa de la Embajada de Brasil en México, fue el encargado de impartir la conferencia Aproximación a la obra de Sergio Buarque de Holanda desde México. El especialista en su vida y obra se refirió al historiador y sociólogo brasileño como uno de los intelectuales más comprometidos en la tarea de entender la identidad de Brasil y de América Latina, que se enfrentó a la encrucijada de la historia y el ensayo. Y una palabra que adquirió gran resonancia en Brasil, ese carácter era la cordialidad, la primacía de los sentimientos oriundos del corazón sobre rituales religiosos y doctrinas políticas que supusiesen órdenes impersonales, era la marca del hombre cordial.
De acuerdo con el experto, la palabra cordialidad, delineada por Buarque de Holanda en 1936 en su libro Raíces del Brasil, y la palabra soledad, descrita por Octavio Paz 14 años después en El laberinto de la soledad, son un vínculo entre ambos pensadores. Los autores utilizan estos conceptos en su escritura que indaga en la condición humana y con el poder de las palabras reflexionan sobre el nacionalismo. Dice Paz, el mexicano y la mexicanidad se definen como ruptura y negación, y asimismo como búsqueda, como voluntad por trascender este estado de exilio. Por su parte, Edmundo O'Gorman y Buarque de Holanda, ambos historiadores, buscaban ahuyentar del presente los demonios del pasado, entre ellos el proceso de alteración de la geometría europea al contacto con la realidad americana. Las grandes obras de cada uno llegan al público por primera vez en el mismo año, 1958. Hablo de Visión del Paraíso, de Buarque, y de La Invención de América, de O'Gorman. Nuestro autor hizo hincapié en apuntar hacia la apertura latinoamericana, no a la estrecha insulación nacional. Con imágenes de Luis Óscar López y Juan Manuel Arcos, reportó Karen Rivera. Y ya les habíamos ofrecido más información de la FIL de Minería. Óscar Cortés y César H. Meléndez están allá en la clausura. Adelante, señores, los escuchamos. Es un gusto saludarlos desde el Palacio de Minería y vamos directo con la información porque se presentó la publicación Monsiváis el musical, un título escrito por Pavel Granados en el que abordó la relación del cronista mexicano con la música a partir de sus archivos sonoros, textos y fotografías que coleccionó. Lo que pasó es que sacamos pues del ropero de Monsiváis todas las cosas que tenían que ver con música. Entonces la cosa fue clasificarlos y después, bueno, crear ese discurso que los uniera. De esa recopilación se realizó la exposición Monsiváis el musical, que se instaló en el Museo del Estanquillo y de la cual se origina esta publicación. ¿Cómo se unieron? Pues es primero el Monsiváis de la juventud, íntimo, personal, en su casa lo que escuchaba, sus discos de música de concierto, el jazz, el gospel. Él es de educación protestante, entonces el gospel lo marcó y los cantos de protesta norteamericanos también lo marcaron. Y después la vivencia de la Ciudad de México, los salones de baile, el cine que incluye a los pachucos, las rumberas y los charros cantores, y después los compositores que él admiró y finalmente, bueno, no finalmente porque había de todo, pero la radio y el nacionalismo. Incluso Monsiváis escribió parodias musicales que compartió en su programa en Radio UNAM. Esperemos que haya sido un buen guiño a Monsi, a que a lo mejor algún día, si se cuenta la vida de Monsiváis, tendría que ser como un musical, tendría que ser como Cantando bajo la lluvia, pero con Paquita la del barrio, con María Victoria, con los Tigres del Norte, con Duke Ellington, con Mahalia Jackson y con Juan Gabriel. Muchos de estos documentos son únicos y forman parte de una colección integrada por más de 20,000 piezas. Es un pequeño álbum para cantar y evocar, la verdad no sé si Monsiváis era tan nostálgico, pero su colección resultó ser llena de nostalgias, así que hay que comprar, porque es el compendio de una exposición que no volverá, la de Monsiváis, el musical. Los escritores Ana García Bergua y Alfredo Núñez Lanz nos invitaron a descubrir los secretos que esconde el asesinato de la famosa vedette Katmandú en el libro llamado Waikiki. Entre los dos investigamos un crimen real que sucedió en el año 51, el de la bailarina Sumui Kei, que era una bailarina exótica de origen chino. La asesinó su pareja, según esto. Y luego él se suicidó. Es una historia un poco turbia, policial, que hizo mucho ruido en la época. Sin embargo, nuestros dos personajes protagónicos son dos personajes outcasts o outsiders, están fuera de foco. Es una bailarina de segunda que es Esmeralda y Mario, un sacaborrachos, que bueno, por diversos motivos terminan trabajando en el Waikiki.
Ambos son de provincia, son personajes que vienen a la capital con todas estas ganas de salir adelante en esta época donde la ciudad crecía sin control. Entonces ellos, digamos, que van viviendo este asesinato, indagan un poco y establecen relaciones, y lo bonito con ellos es que pues cruzan todos los ámbitos, ¿no? Entonces, pues ahí nos vamos como enterando de una realidad de aquellos años y de la vida de los cabarets, que fue pues muy interesante y divertida. Nosotros hacemos en Waikiki un recorrido por todos los cabarets de la zona de la Obrera. Ana y yo queríamos retratar esa teatralidad de ese México, porque era un teatro doble. El teatro social, digamos, en donde en la vida, digamos, del día, la gente era muy recatada, y la vida nocturna, donde se podían permitir los pecados, ¿no? Los invitamos a acercarse a Waikiki, una historia que tiene de misterio, romance, intriga, política y mucha acción. Estas fueron las recomendaciones. Por ahora me despido y los dejo con mi compañero César Meréndez, quien nos va a contar qué más encontró en esta feria. Hola Oscar, amigo, un saludo a todos en el estudio y por supuesto a la gente que nos sintoniza. Luego de 12 días de actividades, más de 1,190 actividades y de contar con la presencia de más de 400 sellos editoriales, este día llegó a su conclusión la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Durante la conferencia de clausura del encuentro cultural, se revelaron algunas cifras que permiten conocer cómo ha sido el regreso de la feria a la presencialidad, luego de 2 ediciones completamente virtuales. De las más de 1,000 actividades que se realizaron durante una semana y media, casi 900 fueron presentaciones editoriales, lo que demuestra la necesidad de dar a conocer las publicaciones que, debido a la pandemia, no habían visto la luz sino hasta ahora. En 2020, durante su última edición en formato tradicional, la FIL del Palacio de Minería recibió la asistencia de 137,120 personas. En esta ocasión, la cifra apenas superó la cifra de los 100,000 asistentes. Esto implica una reducción en toda la feria hasta el día de ayer del 27%, ¿no? O sea, 37,022 personas menos. No esperábamos regresar a las cifras de inmediatamente antes de la pandemia. A ver, hubiera sido, no sé, un poco ilusorio, ¿verdad? De hecho, como les dije, nos sorprendimos de ver que había tantas actividades que vienen a ser más o menos las mismas de las últimas ferias presenciales. La próxima edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería tendrá lugar del 15 al 26 de febrero de 2024. Así concluye esta amplia cobertura que Noticias 22 ha hecho de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su 44ª edición. Desde aquí mando mi reconocimiento a todos mis compañeros que han hecho posible llevar hasta ustedes los pormenores de esta fiesta del conocimiento, de la palabra y de la imaginación. Con imágenes de Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, reportó para Noticias 22 César H. Meléndez. Hasta la próxima. César, Oscar, a todo el equipo de Noticias 22, muchísimas gracias por esta serie de reportes tan completos. La mejor cobertura de la FIL de Minería siempre es de Noticias 22. Y bueno, les comentamos que autoridades del Tecnológico de Monterrey nombraron a Carmen Junco como presidenta de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y a Enoc de Santiago Dulce como director general de la misma, ocupando el cargo que dejará vacante Consuelo Sáizar. Carmen es integrante del Consejo Consultivo de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC. Mientras que Enoc se desempeñó los últimos 10 años como titular del Museo del Estanquillo, que entre otras cosas resguarda el acervo de Carlos Monsiváis, un recinto muy importante ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, ahí en la calle de Isabela Católica número 26, y aún no se ha confirmado quién ocupará el lugar que deja Enoc de Santiago Dulce, y ya estaremos por supuesto muy al pendiente aquí en Noticias 22 de cuando se haga el anuncio, llevarlo hasta ustedes. Por lo pronto, lo que se anunció hoy es que el TEC de Monterrey tiene presidenta y director para su feria a partir de esta noche. Y con ello nos vamos a la pausa.
como audiencia tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Y líbranos del mal. ¿Cómo fue que lograste entrar a esta novela? Me gustan mucho los personajes extranjeros, los personajes que no terminan de encajar en su mundo. Generalmente cuando empiezo un cuento, sé cómo empieza y cómo termina. Háblanos de esa biblioteca. Aquellas bibliotecas del antiguo Egipto, de Mesopotamia, eran bibliotecas asociadas a colecciones reales. Grandes personalidades platican con Silvia Lemus en los nuevos capítulos de Tratos y Retratos. Miércoles, 22 horas. Festival Contra el Silencio Todas las Voces. Ganadores 2022 presenta Negra. Yo soy negra y ¿por qué me debo de sentir mal de que soy negra o por qué me debo de sentir menos? Tejedora de Destinos. 지국했을 tobiso oneski. Nandena no tobiso. Rinivo, a veces teca. Programación especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. Miércoles, 22:30 horas. La animación en México, ¿qué tan de buena salud goza en nuestro país? Este recurso, el tema, esta noche, lunes de reporteros con Víctor Gaspar, ya está con Laura Barrera. Vamos con ustedes. Desde la primera mitad del siglo XX ha habido estudios de animación, quizá muy pequeños, en nuestro país. Ahora se vive un momento muy interesante. ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a ver lo que investigó Víctor Gaspar. Tú hiciste una averiguación acerca de esto, ¿no? Así es, Laura. Muy buenas noches al público de Noticias 22. Efectivamente, fíjate que a partir de la película Pinocho de Guillermo del Toro, que elaboró una secuencia en el taller del Chucho en Guadalajara, nos preguntamos cómo está la animación en México, para dónde va, cuáles son sus potenciales. Y fíjate que una de las respuestas que encontramos es que durante poco más de la última década, México ha experimentado un notable desarrollo en la industria de la animación. Lo anterior se ha evidenciado con el surgimiento de estudios en varias ciudades del país que están produciendo contenido para las industrias audiovisuales del mundo, ya saben, Warner y en fin, a la par de una creciente producción de animaciones con contenidos nacionales. Esto fue lo que nos dijo José Iniesta, y quien está al frente del Festival Pixelatl y quien a su vez se ha dedicado a la promoción de estas creaciones dentro y fuera de México. Como mecas, como estos polos centrales de animación, está obviamente la Ciudad de México, está Guadalajara, está Puebla, está también Mérida, aunque no lo creas, hay muchísimos estudios ahí en Mérida, también Tijuana, Chihuahua, no sé si ya mencioné Monterrey. Sí, el crecimiento ha sido enorme. Cinema empezó hace 11 años con creo que no más de 6 personas, si no me equivoco, y ahorita ya somos casi 100 mexicanos trabajando en cinema. Entonces la verdad es que sí tenemos mucha suerte de que pues en México se está diversificando tanto la animación y que somos pues los jóvenes como yo estamos teniendo oportunidad de crecer y de ser pues artistas en nuestro propio país, ¿no? Que eso es una cosa maravillosa. Casos particulares son los de Querétaro, entidad que durante su pasada administración implementó apoyos para la producción de estos estudios, apoyos que, no obstante su desaparición, generaron una comunidad de creadores que permanece en el estado. Otro caso de éxito es el de Jalisco. Jalisco sí ha apostado bien, inteligentemente, para poder consolidar este sector. De hecho, es el único estado de la República que tiene incentivos fiscales para poder producir animación, tiene cash rebates, o sea, compitiendo con países como Colombia, con Canadá, con
con Islas Canarias. O sea, así se posiciona Jalisco, está compitiendo a nivel internacional. Genera recursos económicos, derrama económica, generación de divisas, porque mucho del trabajo que se hace se exporta. Y además, como bien decías al principio, pues tenemos nuestra huella cultural. Estamos empezando a crear contenidos propios, desde las leyendas de Anime Studios hasta ahora estas apuestas de Rey Misterio, los usos de Frankelda, etc. Para Fernanda González Mansur, la industria de la animación también ha permitido la revaloración de una gama de oficios creativos ejercidos por jóvenes artistas. No nos limitamos a cine, también tenemos escultores, diseñadores, animadores, diseñadores industriales, o sea, ahora sí que pues no deja ser parte del séptimo arte la animación. José Iniesta destaca la resiliencia de la industria de la animación en México ante dos momentos particulares. Uno de ellos, durante la pandemia, la cual obligó a detener la producción en países como Filipinas y la India, trasladándola a América Latina. Es una industria que ha sido resistente a crisis económicas como la del 2008, a crisis de salud como la de la pandemia en 2020. Y pues sigue siendo resiliente, ¿no? A estos nuevos cambios de tecnologías, de plataformas, de consolidación de estudios, etcétera. Entonces seguirá creciendo. De hecho, la industria del entretenimiento crece a 2 dígitos año con año. A pesar de las crisis, sigue creciendo y seguirá creciendo. Entonces es bien importante que México participe en esta industria. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, retomo algo de lo que decía José Iniesta, Víctor, que es una industria que produce mucho para exportar, pero que también busca generar historias e imágenes propias. Así es. Fíjate que al sesgo de exportación también está el sesgo cultural. Al sesgo económico también viene asociado en estas industrias, porque cuando decimos industria generalmente pensamos en los dividendos económicos, pero fíjate que al valor económico de la animación que se realiza en México viene asociado su valor cultural, el cual para José Iniesta debe tener una perspectiva de la tradición y el contexto del país. Habitualmente estas producciones audiovisuales han estado dominadas por modelos hegemónicos y globalizados, en donde predominan estereotipos de raza, idioma y género, entre otros. Pero aquí hay un modelo interesante. La solución es esa, empezar a tener contenidos audiovisuales propios que reflejen nuestro entorno y nuestro ecosistema y podamos vernos reflejados en esos personajes. Y no que después de emocionarnos con un superhéroe nos veamos en un espejo y digamos, no, pues yo nunca voy a poder ser un superhéroe. O sea, desde ahí viene la educación y el trabajo en equipo, con podernos sentirnos pues integrados, que somos partes de estas narrativas, que podemos vernos en las pantallas. Si vemos otro tipo de contenidos animados que pueden también traducirse a lenguas originarias, pues obviamente podemos empezar a construirnos con nuevos valores. Entonces, para mí ese es el potencial que tiene la animación. Remontarnos al mito, ¿no? Explorar los mitos de todas las culturas de México, leyendas, reinterpretarlas. Y estos aspectos pues también los mezclamos con la cultura universal. Este patrimonio representa una oportunidad para participar de procesos de pertenencia e identidad de la sociedad mexicana, que actualmente cuenta con 29 millones de niños menores de 12 años que consumen 4.5 horas diarias de productos audiovisuales. Gran parte del boom que tuvo fue gracias a la cercanía con Estados Unidos. Y entender como esta dualidad entre pues Latinoamérica y una visión más occidental del mundo nos permite como hacer sincretismos, ¿no? Entonces yo creo que esa habilidad de México para adaptarse, para mutar, para cambiar, para innovar. Otro aspecto cultural que está desarrollando la industria de la animación en México es el de la inclusión, señala José Iniesta. Y hay otro factor también bien importante, y es que atiende a las minorías. Muchísimos de los artistas animadores están dentro del espectro de autismo y son muy buenos artistas. Entonces, tener ya algún tipo de
capacidad diferente no te discrimina en esta industria. Al contrario, son muy buenos artistas y muy buenos animadores. Yo soy disléxica para empezar, entonces esa parte me ha ayudado. Me ha ayudado mucho poder expresar visualmente algo que tal vez en palabras se me complicaría. Fernanda González ha vivido y atestiguado esta inclusión en una industria que integra y reconoce una variedad de habilidades. Cada quien puede explorar su parte individual y crear algo distinto. Por eso cuando me hacías la pregunta de miembros con autismo o con otras capacidades, pues se me era difícil explicar cómo formaban parte, porque no nos concentramos tanto en una persona, o más bien en un cargo que debe llenarse, sino es esta persona talentosa, tiene todas estas habilidades. Vamos a ver cómo le sacamos todo el jugo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, lo que estamos viendo aquí es algo muy interesante, Víctor, porque por un lado